Buenas, mi grupo está conformado por Naren García y mi persona Víctor Pacheco, estudiantes de Ingeniería Industrial de noveno semestre de la Universidad Autónoma del Caribe. El tema que nos tocó fue gestión del riesgo en la cadena de suministro, presentado el profesor Benjamín Rodríguez. Entonces empezaremos definiendo la gestión del riesgo en la cadena de suministro. El riesgo en la cadena de suministro se puede definir como la variedad de posibles sucesos que pueden causar un efecto negativo en el flujo de servicios o productos, teniendo como resultado algún tipo de perjuicio cuantitativo o cualitativo. La gestión del riesgo en la cadena de suministro trata de valorar, identificar y cuantificar las potenciales disrupciones para reducir el impacto de estas mismas. La gestión del riesgo en la cadena de suministro también se puede definir como la aplicación de estrategias para gestionar tanto los riesgos cotidianos como los riesgos excepcionales a lo largo de la cadena de suministro, basándolas en evaluaciones continuas con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y garantizar la continuidad. Los riesgos en la cadena de suministro corresponden a aquellos que interrumpen o afectan el flujo de producto o el desarrollo de la actividad de sus integrantes. Los principales riesgos que puede enfrentar una cadena de suministro son los siguientes: riesgo en operaciones, riesgo en inventario, riesgo en mantenimiento, riesgo en el suministro y riesgo en el transporte. Los riesgos en las operaciones son justo tiempo, poder de negociación, agotados en inventario, lead time largos ocasionados por lejanía o problemas en el suministro. Los riesgos en inventario son la variabilidad de la demanda, lead times del proveedor, capacidad de almacenamiento y capacidad financiera, entre otros. Los riesgos de mantenimiento son la escasez de los repuestos para las máquinas, problemas en el almacenamiento de los repuestos y reducción de personal. En los riesgos en el suministro encontramos que la variabilidad de la demanda, permisos de los materiales, tiempo en los procesos de compra, escasez de proveedores y acuerdos comerciales. En los riesgos de transporte encontramos el estado de las vías, paros y bloqueos, cumplimiento de los contratos, normatividad aduanera, piratería terrestres, entre otros. Para enfrentar esto, la administración de los riesgos es una herramienta de gestión que permite mejorar la gestión de las empresas a través de la implementación de acciones preventivas que nos conlleven a evitar o minimizar los efectos negativos que pueden afectar los objetivos institucionales, con unos sencillos pasos, como identificación de los riesgos, análisis de los riesgos, valoración de los riesgos y manejo de los riesgos. En las características de los riesgos encontramos niveles de incertidumbre, en los cuales encontramos ignorancia, incertidumbre, riesgo y certidumbre. La ignorancia es cuando no se tiene absolutamente nada de información sobre lo que podría ocurrir en el futuro. La incertidumbre se sabe que son eventos que podrían ocurrir en el futuro, pero no cuáles realmente ocurrirían. El riesgo contempla la probabilidad de ocurrencia de un evento futuro. La certidumbre es cuando se sabe exactamente qué ocurrirá en el futuro. Otra característica del riesgo es las decisiones bajo certidumbre, que es la cual nos dice con certeza qué evento ocurrirá tras tomar una decisión. Se debe elegir la alternativa que dé mejor resultado. Otra característica es decisión bajo incertidumbre. Se conocen los posibles eventos resultantes tras una decisión, pero no su probabilidad de ocurrencia. En las decisiones bajo riesgo, el concepto de riesgo está basado en la probabilidad de un evento. Existen tres formas de estimar las probabilidades de los eventos, en la cual está el cálculo, la observación y las estimaciones subjetivas. En el cálculo se da una fórmula que es la probabilidad de un evento, que es igual al número de formas en que el evento puede ocurrir sobre el número de posibles resultados. En la observación se usan datos históricos para ver qué tan a menudo ha ocurrido realmente el evento en el pasado, que sería la probabilidad del evento igual a número de veces que ese evento ocurrió sobre el número de observación. Y las estimaciones subjetivas es poco fiable y poco recomendable, pues depende de las opiniones y juicios de las personas. Y la última característica es el valor esperado del riesgo, donde el valor esperado es igual a la probabilidad del evento por valor del resultado. La identificación de riesgo tiene como propósito examinar las incertidumbres en una cadena de suministro y listar sus consecuentes riesgos. La identificación de riesgo no es fácil, es imposible listar todos los riesgos concebibles. Por lo tanto, esta actividad debe centrarse en los riesgos más importantes. En esta identificación encontramos el procedimiento,
en lo cual primero se debe definir el proceso general de la cadena de suministro. Después dividir el proceso en grupos de operaciones relacionadas. Con esto sigue considerar sistemáticamente los detalles de cada operación, para así identificar el riesgo en cada operación y resaltar sus principales características. Y por último, describir un registro los riesgos más significativos. Para identificar los riesgos existen herramientas ya existentes que nos ayudarán a solucionar estos problemas. Encontramos herramientas para analizar eventos pasados, en la cual encontramos los 5 por qué, los diagramas de causa-efecto, los análisis de Pareto y la lista de verificación. También para recoger opiniones, entrevistas y métodos Delphi. Y herramientas para analizar operaciones como los diagramas de procesos, procesos de control, gestión de eventos de la cadena de suministro. El análisis de riesgo tiene como propósito obtener una lista donde se prioricen los riesgos de la cadena de suministro, la cual determinará la importancia que debe dársele a cada uno de ellos. Para proceder con este análisis de riesgo, primero se debe medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, en la cual encontramos si podría ser poco probable, raro, ocasional, frecuente o muy probable. Con eso seguimos a medir las consecuencias de ocurrencia del evento del riesgo, las cuales serían despreciable, menor, moderada, seria, crítica o catastrófica. Y por último, ordenar los riesgos de acuerdo a su importancia, si sería valor esperado o generalmente. Para categorizar estos riesgos se pueden usar mapas de riesgo, matrices de probabilidad e impactos. Las herramientas existentes para este análisis de riesgo son análisis de modo y efecto de falla, análisis de escenarios, simulación y modelos de red. Para definir la respuesta al riesgo, debemos escoger la manera más apropiada de encarar todos los riesgos de la cadena de suministro. Las principales respuestas a los riesgos que encontramos son ignorar o aceptar el riesgo, reducir la probabilidad del riesgo, reducir o limitar las consecuencias, transferir, compartir o desviar el riesgo, realizar planes de contingencia, adaptarse al riesgo, oponerse a un cambio y trasladarse a otro entorno, para así definir la manera más apropiada de encarar todos los riesgos de la cadena de suministro. Ahora hablaremos sobre el diseño de cadenas de suministro resiliente, la cual nos dice que el mejor enfoque para gestionar los riesgos de la cadena de suministro no es el trabajo aislado de cada organización, sino el trabajo conjunto coordinando esfuerzos para reducir la vulnerabilidad general de toda la cadena. Esto nos dice que la cadena de suministro resiliente es igual a la cadena poco vulnerable a los riesgos. Aquí encontramos unos principios básicos para el diseño de una cadena de suministro resilientes, los cuales son iniciar dentro de la organización, asumir una visión estratégica, entender la gestión del riesgo, considerar el riesgo en el diseño. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Buscar colaboración, prevenir es mejor que curar y crear agilidad. Las características físicas de una cadena de suministro resiliente son caminos paralelos, cadenas de suministro más cortas, forma de la cadena de suministro, niveles de inventarios apropiados y capacidad de reserva, agilidad. Las relaciones que encontramos dentro de una cadena de suministro resiliente son la colaboración, la confianza entre socios, la visibilidad y la alta velocidad. Bueno, ahora hablaremos sobre un caso empresarial que le ocurrió a las empresas Ericsson y Nokia en el año 2000, donde tenían un intermediario a la fábrica Philips, la cual les proveía chips a cada una de estas empresas. La empresa Ericsson tenía ingresos anuales por $30 billones, tenía una política de single sourcing y tenía una inexistencia de sistemas de gestión de riesgo. En cambio, la empresa Nokia tenía ingresos anuales por $20 millones, tenía un equipo dedicado a la gestión de proactividad de los riesgos y varias fuentes de suministros. El 17 de marzo del año 2000, en la fábrica de chips Philips se produjo un incendio como consecuencia de un rayo que alcanzó una línea eléctrica. 10 minutos después, la fábrica Philips tuvo daños estructurales por el fuego y por el agua, dejando a millones de chips destruidos o contaminados.
Por este incidente, la empresa Ericsson tuvo una reacción tardía, no le dio la suficiente importancia al incidente y tuvo dificultad en conseguir proveedores alternativos. La fábrica Philips estuvo con optimismo y estimaron que el impasse se superaría en una semana. En cambio, la empresa Nokia se percató rápidamente del problema y dispuso un equipo para evaluar el problema y las alternativas. Presionó a la fábrica Philips para que trasladara su capacidad de otras plantas, por ejemplo a Alemania, a China, etc. Y modificó ligeramente los chips y negoció con otros proveedores en Estados Unidos y Japón. Las consecuencias que tuvo la empresa Ericsson fueron ventas perdidas por $400 millones, pérdidas totales por $1.7 billones para la división de telefonía móvil, caída del 14% del precio de su acción y tercerizó la producción de teléfonos móviles con Flextronics International y tuvo interés por gestión del riesgo. La fábrica Philips tuvo la planta completamente cerrada durante 3 semanas. Se demoró 6 meses para alcanzar la mitad de la producción anterior. Le demoró más de un año para reemplazar algunos equipos. Tuvo pérdidas por $40 millones en chips destruidos y tuvo un daño directo de la planta por $60 millones. A comparación de las otras 2 fábricas, Nokia resultó poco afectada por el incendio. Cumplió sus objetivos de producción y aumentó su cuota de participación en el mercado de un 27% a un 30%. Entonces, con este caso empresarial nos dimos cuenta que incluso riesgos pequeños pueden generar consecuencias drásticas y también que existen riesgos que no están bajo el control de los directivos. La diferencia que encontramos en las consecuencias afrontadas por las 2 empresas se debió a que la cadena de suministro de Nokia era más resiliente. Nokia disponía de mecanismos para identificar, controlar y mitigar los riesgos, y las operaciones de Nokia eran lo suficientemente ágiles para responder a lo inesperado. Buenas, este es el segundo caso que les voy a hablar sobre la gestión de riesgo a nivel nacional en una organización aquí en Colombia. La empresa encontrada o el caso encontrado es sobre la empresa Ecopetrol, y esta reconoce la existencia de riesgos en sus procesos y operaciones que pueden desviar a la compañía del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Para esto, como parte del sistema de control interno de la organización, cuenta con un plan de gestión integral de riesgo implementado desde el 2003, concebida bajo el enfoque estratégico de asegurar el cumplimiento de los objetivos y así poder generar valor agregado y prevenir las amenazas de la empresa para aprovechar las oportunidades y minimizar los impactos negativos derivados de la exposición del riesgo. La gestión de riesgo de Ecopetrol consiste en la aplicación sistemática de 6 etapas del ciclo, que son planeación, identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación. En niveles estratégicos de la organización, producto de ello, año a año, se actualiza y se aprueba por parte de la Junta Directiva el mapa de riesgo empresarial de la compañía. El último mapa de riesgo empresarial fue en el año 2016, donde clasificaron los riesgos estratégicos del entorno y los operacionales. En los estratégicos encontramos como primera medida no encontrar los recursos contingentes técnica y económicamente viables, la no aplicación exitosa de la tecnología del factor de recobro, subordinadas que no cumplan con sus objetivos estratégicos, la inviabilidad financiera de la compañía e incapacidad de cumplir con las estrategias. Y en el entorno, la inviabilidad operacional, cambios en el entorno político y regulatorio. Y dentro de los riesgos operacionales podemos encontrar los incidentes por causa operacional o eventos naturales, los proyectos que no cumplan su promesa de valor, las faltas de la ética, cumplimiento y afectación negativa a la reputación de la compañía y el ciberataque y fuga o pérdida de información crítica de Ecopetrol. Estos mapas los encontré aquí en la web, el caso, y para cada uno de estos riesgos, como parte del ciclo de gestión, se establecen estrategias. Para concluir, nos dimos cuenta que este vistazo que encontramos por los diferentes enfoques a los que están dirigidas las estrategias de gestión del riesgo en la cadena de suministro permite concluir que su principal diferencia radica en la manera en la que responden a los posibles riesgos o a los que están expuestos en el sistema.
como se pudo mostrar anteriormente con la empresa Nokia, la cual tuvo una respuesta rápida y no tuvo muchas pérdidas. Gracias.